Buenos días a todos los participantes. Les saludamos del Hospital Cayetano Heredia, Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina, Ministerio de Salud. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy presentaremos el tema de trastorno de pánico a cargo del doctor Carlos Alberto Orellano Tuesta, médico especialista en psiquiatría. Doctor, es un honor tenerlo el día de hoy. Por favor, adelante, lo escuchamos. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad para poder tratar este tema del trastorno de pánico. Soy médico psiquiatra, asistente del servicio de psiquiatría del Hospital Cayetano Heredia. Bueno, por definición, podemos decir de que el trastorno de pánico es una experiencia recurrente de ataques de pánico de los cuales son inesperados. El ataque de pánico es un conjunto de síntomas que comprende la presencia de ansiedad o temor intenso y una serie de síntomas físicos, de los cuales hacen pensar al paciente de que podría morir, perder la razón, ¿ok? O el control de sí mismo. Por otro lado, el trastorno de pánico incluye una inquietud y preocupación a la presencia de más ataques de pánico en un futuro. Y esto hace que el paciente adquiera unas nuevas conductas para evitar la recurrencia de estos ataques. Eh, Existen varias teorías que podrían explicar la etiología del trastorno de pánico, ¿no? Se postulan la teoría neuroquímica, que, que significa que existe un desbalance de los neurotransmisores, en especial eh, dentro del sistema serotoninérgico. También está la teoría hormonal, en la cual eh, se caracteriza justamente con las mujeres, ¿no? En cuanto a alteraciones a nivel de las hormonas, ya sea eh, después de la pubertad o antes de la menopausia. Inclusive algunos estudios postulan de que el embarazo podría proteger a las mujeres de de este tipo de enfermedad, o en especial la presencia de ataques de pánico. Las teorías metabólicas em, incluye la susceptibilidad a algunas sustancias que podrían inducir ansiedad. Por ejemplo, pacientes que reciben de forma endovenosa ácido láctico y que tienen trastorno de pánico, se ve que existe una activación de sintomatológica, ¿no? También se encuentran pacientes que ocurren este tipo de síntomas cuando se aumentan los niveles de CO2, ¿no? En efecto, provocaría una acidosis, ¿no? O el consumo de cafeína o de medicamentos como la yohimbina o sustancias como la nicotina, el alcohol, ¿ok? También hay teorías neuroanatómicas y de modelos animales, ¿no? En la cual se observa que una baja activación de la corteza prefrontal, donde y justamente donde hay situaciones donde hay mucho miedo, eh, esto hace de que disminuya la inhibición de la amígdala. ¿Qué sucede? Eh, la, la amígdala va a provocar o- la ocurrencia de los síntomas ante ciertos eventos, ¿no? Depende de la intensidad o la severidad de estos eventos que pueden eh, aparecer estos síntomas en, en menor o mayor cuantía. Eso depende de que si la corteza prefrontal está en adecuadas condiciones, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando esta corteza prefrontal eh, trabaja menos de lo normal o está menos activa? Hace de que la amígdala se active y provoca estos síntomas. En cuanto a las teorías genéticas, se sabe, por ejemplo, de que
parientes de primer orden eh, están predispuestos a padecer un trastorno de pánico. Y también se ha visto en estudios de gemelos monocigotos versus dicigotos, donde los que tienen mayor probabilidad de tener este trastorno de pánico son los gemelos monocigóticos. Respecto a teorías respiratorias, em, lo que se explicaría es de que al haber un desbalance entre el oxígeno y el CO2, ¿no? El oxígeno inhalado como el CO2 exhalado, precisamente durante una hiperventilación, es decir, el aumento de la frecuencia respiratoria o en su defecto, en aumento del intercambio gaseoso, em, lo que va a producir finalmente es disminución de los niveles de CO2, ¿no? Ya que el CO2 empieza a barrerse a partir de que el oxígeno empieza a incrementarse. Entonces, al reducirse los niveles de CO2, podrían dispararse la sintomatología a través de, y característicamente a través de la dificultad respiratoria. Y por último, las teorías cognitivas. Em, Esto involucra que pensamientos catastróficos o una mala interpretación de los síntomas físicos, por ejemplo, si aparece una molestia en el pecho como un dolor, eh, el paciente podría interpretarlo esto de que podría aparecer un nuevo episodio de ataque de pánico o en todo caso preocuparse porque es la primera vez de que aparece un ataque de pánico, ¿no? Em, lo que contribuye a que estos pensamientos sean reiterativos y en todo caso se malinterpreten de acuerdo a las sensaciones corporales, es de que precisamente son pacientes de que tienen una baja autorresolución de las situaciones o en todo caso tienen dificultades en cómo enfrentar situaciones que podrían ser muy estresantes y provocar un pánico. En cuanto a las áreas del cerebro y la activación o la presentación de un ataque de pánico, tenemos de que em, la amígdala, que es una estructura cerebral que es la que va a provocar la aparición de los síntomas físicos, va a interactuar con otras estructuras del cerebro. Tenemos, por ejemplo, en el hipotálamo, en el área lateral del hipotálamo, que va a activar el sistema nervioso simpático. Esto se expresa por ejemplo, en el nivel del corazón, en taquicardias. También tenemos en el núcleo parabraquial, que su activación va a influir en los centros respiratorios y esto va a provocar disnea o dificultad respiratoria. En cuanto al locus coeruleus, eh, también va a provocar alteraciones en la frecuencia cardíaca o en la misma presión arterial, ¿no? Y también tiene que ver esta área del cerebro con el incremento del aprendizaje. En este aumento de aprendizaje en realidad se refiere a que como progresivamente los ataques de pánico podrían ser eh, mucho más frecuentes, ¿no? Y reconocer al paciente quizás cuáles son las situaciones que lo llevan a presentar estos ataques de pánico. Entonces va aprendiendo o adquiriendo los conocimientos de dónde ocurren estos eventos. También tenemos al núcleo reticular que va a aumentar los reflejos somáticos, también a la sustancia gris periacueductal
que va a inducir una conducta de congelamiento, es decir, el paciente queda perplejo o en todo caso eh, no existe una confrontación o, o una examinación de lo que le está ocurriendo y sencillamente los síntomas físicos más la ansiedad de saber de lo que cosa le está sucediendo hace de que simplemente no quede como nosotros decimos congelado. Y por último, el núcleo paraventricular del hipotálamo es el que va a activar el eje de la cortitropina. Recordemos que la CRH que se secreta en el hipotálamo eh, va a ir hacia la pituitaria que va a secretar la ACTH y la ACTH secreta, perdón, se dirige hasta la glándula adrenal donde se va a secretar el cortisol, ¿no? Y por ende, la secreción de cortisol a la larga va a empezar a hacer activaciones y sintomatología física característica de un ataque de pánico. Simplemente para ampliar algunas cosas en esta tabla respecto a la neuroanatomía, la amígdala es la que va a procesar la ansiedad y la aparición, y definitivamente es la que recibe eh, la- las características sensoriales del momento del evento. Entonces, si es un evento en la cual el paciente está sintiendo aumento de su frecuencia cardíaca, dificultad respiratoria, dolor de pecho, entonces todas esas sensaciones son interpretadas por la amígdala y es la que va a desencadenar eh, otros síntomas físicos o la exacerbación de los síntomas físicos. Y además, eh, en la cuestión de la ansiedad o el miedo. ¿Ok? En el caso del núcleo parabraquial, como ya mencioné, va a producir un aumento de la respiración. El hipotálamo, con la activación del sistema nervioso, lo que va a provocar es palpitaciones a nivel cardíaco, ¿no? Se queda de boca, los temblores, ya sea en manos o generalizados, molestias gástricas, ¿no? O sudoración. El locus coeruleus, como es un centro donde donde se produce la norepinefrina o se libera la norepinefrina, en consecuencia, esto va a producir taquicardias o elevaciones de la presión arterial. El hipotálamo, la parte paraventricular, es la que tiene que ver con una vez más, con la CRH, la sustancia periaductal gris, de la sustancia gris, provoca lo del congelamiento, es decir, como dice acá, la evitación del temor, del miedo, de la fobia. Y finalmente la corteza prefrontal es la que va a producir ya sea el procesamiento ya sea de la evitación fóbica o de los procesos aprendidos de extinción de los síntomas. Entonces, cómo define el DSM-5 el ataque de pánico? Y es una aparición súbita de un miedo intenso, ¿no? Que va a alcanzar su máxima expresión en minutos, ¿no? Y que eso va acompañado de otros, por lo menos de 4 síntomas, ¿ok? 4 síntomas físicos y también algunos cognitivos. Esta aparición súbita tiene que ver o no con la presencia de un estado de calma o de ansiedad. Entonces pueden haber 4 situaciones. Un estado de calma que
que sigue de un desencadenamiento de un ataque de pánico y un retorno a la calma a lo largo del tiempo. O si no haber estado ansioso previamente, aparece el ataque de pánico y posteriormente ceden los síntomas hasta que calme el paciente. O por ejemplo, está calmado el paciente, hace un ataque de pánico y persiste la ansiedad con algunos síntomas físicos. Y por último, un estado de calma, donde aparece un ataque de pánico, disminuyen los síntomas y queda con una ansiedad con algunos síntomas físicos. Y esto es por un breve periodo de tiempo, porque nuevamente aparece una recurrencia del ataque de pánico. Entonces podrían haber ataques de pánico secuenciales de una recurrencia muy rápida, pero que finalmente el paciente logra calmar. ¿Cuáles son los síntomas que acompañan a la ansiedad por el ataque de pánico o la sensación de temor del ataque de pánico? Precisamente están em, las palpitaciones o lo que el paciente a veces refiere como que el corazón late mucho más rápido, que al hacer el examen físico puede haber o no eh, un aumento de la frecuencia cardíaca. Recordemos que las palpitaciones eh, podría ser debidas a que el golpe que hace el corazón por cada latido contra el pecho se puede, debido a que eh, la contracción se hace mucho más intensa, el paciente va a sentir mayor fuerza de estos golpes contra el pecho y entonces lo va a sentir como la presencia de como palpitaciones, ¿no? Y puede inclusive pensar que el corazón se le está acelerando o que se está, y esto interpretarlo como de repente se le puede venir un infarto, ¿no? La sudoración, que puede ser sudoración de manos o de pies, igualmente los temblores, que, que pueden ser de extremidades o generalizadas, ¿no? Problemas para respirar o sentir que uno se está asfixiando, o sea, que no hay intercambio gaseoso, o la sensación de ahogo. Esa a veces se describe como un nudo en la garganta, como que, como que hubiera algo como si un alimento se hubiera atragantado en la garganta, en la faringe, ¿no? Molestias en el tórax, eh, como por ejemplo, sensación de calambres en algunos músculos costales, la presencia de náuseas o epigastralgias, ¿no? O deseos de repente de ir al baño. También la presencia de mareos, la, la inestabilidad para la marcha, o finalmente la sensación de que, o como el paciente lo describe, parece que me voy a desmayar. También la presencia de escalofríos o la frialdad o sensación de bochornos, de calores, las parestesias en manos o en la cara, la presencia de desrealización o es la extrañeza de que lo que nos rodea no sería real, o la despersonalización, que es la extrañeza por uno mismo, como que uno hubiese cambiado. Y por último, em, dos características cognitivas, ya sea el miedo a perder el control de uno mismo o la descripción de que uno se va a volver loco, o, o el miedo o el temor a morir. El paciente a veces por su propia cuenta nos describe que siente que se va a morir, ¿no? Y entra en una desesperación de que no, o en una especie de lucha de no saber qué hacer, ¿no? Eh, Tal es así que hay pacientes que em, empiezan a agredirse a sí mismos con tal de poder salir de esta angustia que presentan.
Lo que sí tendríamos que tener aparte, ya que pertenecemos a una cultura latinoamericana, es cómo podemos y se pueden interpretar la presencia de algunos síntomas, ¿no? Em, a ver, la presencia de un dolor de cabeza muy intenso, o gritar, o llorar de forma desconsolada, o la presencia de los tinnitus, eso necesariamente no debe ser incluido como parte de un ataque de pánico. Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta que el ataque de pánico por sí mismo no es un diagnóstico. El ataque de pánico se puede producir de forma inesperada o en situaciones em, esperables que puedan producir el ataque de pánico. También puede producir un ataque de pánico como parte de un trastorno de ansiedad o de otros trastornos como los depresivos, o el ataque de pánico ser secundario a alguna afección médica, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Por último, em, vamos a ver ahora sí los criterios del DSM-5 sobre el trastorno de pánico. El trastorno de pánico tiene que haber una presencia de ataques de pánico, pero estos ataques deben ser imprevistos, o sea, no existe previamente un estresor o un evento que provoque ansiedad, y estos ataques van a tener que ser recurrentes. En segundo lugar, em, al menos estos ataques ha continuado, una vez que ha ocurrido, por lo menos durante un mes debe haber aparecido la presencia de estos, de, de dos características adicionales. Que una vez que haya tenido un ataque de pánico, en los días siguientes ha habido una preocupación sobre la ocurrencia de un nuevo ataque. Y en segundo lugar, que haya habido cambios de conducta en relación a la evitación de los ataques, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, un paciente em, durante el ataque de pánico em, sintió molestias relacionadas al corazón, entonces puede pensar de que hacer actividades que implican mucha fuerza puedan provocar una alteración a nivel del corazón, y entonces lo que va a hacer es evitar este tipo de esfuerzos. Otra característica para poder hacer el diagnóstico del trastorno de pánico es que esto debe suceder fuera o excluir la ocurrencia de la ingesta de algún medicamento o de alguna droga, o ser excluido como parte de alguna afección médica. Y que estos ataques de pánico tampoco deben ser explicados por alguna situación o trastorno mental, ¿ok? Es decir, la presencia de trastornos de ansiedad, o trastorno obsesivo compulsivo, o un estrés postraumático, entre otros trastornos. Bueno, en el diagnóstico diferencial estarían pues todas las situaciones donde existe un evento estresante y que potencialmente podrían provocar un ataque de pánico. En cuanto a afecciones médicas, en la tabla tenemos varios aparatos y sistemas, ¿no? En las cuales se podría confundir la sintomatología con la presencia de un ataque de pánico o un trastorno de pánico, ¿no? Por ejemplo, entre ellos está el infarto al corazón. En el lado pulmonar, el asma o una embolia pulmonar. Enfermedades neurológicas, una crisis epiléptica. Enfermedades endocrinas, un síndrome de Cushing, ¿no? O un feocromocitoma, ¿no? Que casualmente puede compartir el hecho del aumento de la presión arterial, ¿no? Y las
y los otros síntomas que puede provocar el aumento de la, de la secreción hormonal por el feocromocitoma puede hacer pensar que es un trastorno de pánico, cuando no lo es, o el hipertiroidismo. En cuanto a sustancias, tenemos a las drogas, como ya sea por consumo de marihuana, la nicotina, el alcohol, el uso de opioides o anticolinérgicos, ya hablando de medicinas, ¿no? Los anticolinérgicos, el uso de las anfetaminas, em, también cuando hay retirada de algunos medicamentos como los antihipertensivos o los sedantes hipnóticos, como las benzodiazepinas, ¿no? Y también existen otras condiciones como la anafilaxia o los trastornos hidroelectrolíticos que pueden provocar síntomas similares a los ataques de pánico. En cuanto a la farmacología, en primera línea destacan eh, el uso de los inhibidores de la recaptación de selectivos de la serotonina, ¿no? Eh, Se utilizan estos medicamentos em, porque por sus bajos efectos adversos hay evidencia evidencia que sí funciona. em, También tenemos a las benzodiazepinas que se pueden usar junto a los IRS, debido a que los IRS toman un tiempo en en provocar sus efectos. Entonces se puede ir trabajando en conjunto con las benzodiazepinas alrededor de un mes, ¿no? Y eso va a ir, posteriormente se va a ir disminuyendo la dosis de las benzodiazepinas para que esto, con el hecho de que el paciente podría, más bien al contrario, volverse dependiente de las benzodiazepinas. También tenemos el uso de otros medicamentos de primera línea como los alfa 2 delta, que ya son la gabapentina o la pregabalina, o el uso de inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, que ese es otro grupo de fármacos, que ahí se incluyen la venlafaxina, la desvenlafaxina o la duloxetina, que se puede utilizar y pueden inclusive provocar en algunos casos respuestas mucho más rápidas. Otros medicamentos que se consideran ya de segunda línea porque tienen efectos adversos más significativos o porque históricamente también se han usado, eh, están los IMAOs. El problema con los IMAOs es de que eh, el paciente tiene que evitar comer, por ejemplo, quesos, ¿no? O el uso de antidepresivos tricíclicos, que entre estos está la clomipramina, ¿no? Pero, pero este grupo farmacológico tiene varios efectos adversos a nivel de múltiples sistemas y aparatos. Entonces, como que se ha dejado de utilizar, pese a que existe evidencia que sí funciona dentro del trastorno de pánico, ¿no? Bueno, y también se puede agregar mirtazapina, ¿no? O la trazodona, que ambos son un tipo de antidepresivos. Y por último, se puede utilizar tratamientos acompañantes o adyuvantes a los de primera línea, ya sea el uso de hipnóticos, ¿no? O de antipsicóticos atípicos, como por ejemplo la risperidona, o, o ayudarse de la terapia cognitivo-conductual, que es la psicoterapia que tiene mayor evidencia para este tipo de trastornos. Bueno, en esta tabla tenemos algunos medicamentos que se utilizan para el tratamiento del trastorno de pánico, ¿no? En cuanto a los IRS, la paroxetina es un medicamento que tiene aprobación por FDA,
¿no? Se puede utilizar hasta una dosis de 60 miligramos como dosis máxima, ¿no? En cuanto a la fluoxetina, si bien hay respuesta, hay algunos pacientes que les provoca al inicio una exacerbación de los síntomas ansiosos. Entonces, como que su uso se reserva dentro de los IRS, ¿no? Hay pacientes que les va bien con la sertralina o el escitalopram precisamente porque produce menos efectos adversos. En cuanto a los antidepresivos tricíclicos, había mencionado el uso de la clomipramina, que se puede usar a dosis de hasta de 125 miligramos, ¿no? Y que está disponible en nuestro país. Y en cuanto a las benzodiazepinas, como tratamiento que va a ayudarnos en las primeras semanas mientras los IRS van tomando efecto, están la alprazolam y la clonazepam, ¿no? Ambos en vía oral, así como el diazepam, ¿no? El, el alprazolam quizás sea el medicamento que requiera de varias tomas al día, por lo que tiene un tiempo de vida media más corta a comparación del clonazepam o el diazepam, ¿no? También tenemos el lorazepam en caso de pacientes con alguna patología hepática, ¿no? Y por último, de los antidepresivos atípicos tenemos la venlafaxina, ya sea en su presentación convencional o como XR. Otros tratamientos que se están proponiendo para poder dar un manejo al trastorno de pánico y que en esta gráfica se explica dónde serían sus acciones, era, como ya había mencionado, la mirtazapina, que actúa tanto en el recaptador de la norepinefrina como en los receptores, en los autorreceptores y heterorreceptores alfa 2. Esto hace de que su acción en estos receptores que los bloquea hace de que haya mayor disponibilidad tanto la norepinefrina como la serotonina, ¿no? Y esto hace de que le disminuya la ocurrencia de ataques de pánico o en todo caso también que los síntomas relacionados a los ataques de pánico sean menos intensos. También, como mencioné anteriormente, tenemos a los otros antidepresivos como la duloxetina o la nefazodona, ¿no? Que estos van a actuar a nivel del recaptador de la serotonina y así como también los receptores postsinápticos 5-HT o serotoninérgicos postsinápticos. Por último, tenemos un antipsicótico atípico que es la risperidona, que su acción es a nivel del receptor de histamina H1 como bloqueador de ese receptor, lo que puede provocar sedación y, como sabemos, bloquea el receptor de D2 o de dopamina. Cuanto a la descontinuación, tendríamos que revisar la ocurrencia de recaídas, ¿no? Pacientes con trastorno de pánico, de que en algún momento han sido tratados, ¿no? Se les suspende la medicación después de un tiempo y aparecen nuevos ataques, entonces habría que tener eso bajo consideración, porque eso puede significar que el paciente necesite un mayor tiempo de tratamiento a dosis plena o o a dosis parciales. Ahora, los factores de riesgo para estas recaídas es la severidad del inicio, o sea, ataques de pánico cuya intensidad desde que aparecieron las primeras veces han sido muy intensos. También la presencia de otros trastornos como la depresión, la presencia de agorafobia o trastornos de personalidad. Personas con alto neuroticismo pueden tener trastorno de pánico y recurrencias. También en el caso de profesionales de la salud, estar en permanente estrés puede provocar recaídas o algunas situaciones psicosociales, ¿no? Eh,
por ejemplo, bomberos, ¿no? Que están, que tienen que observar constantemente algunas, situaciones eh, como los incendios o participar en rescates de personas. Y también algunos síntomas residuales de miedo o fobia, la ansiedad anticipatoria, que es la presencia de ansiedad ante la posible ocurrencia de un ataque, por ejemplo. O la presencia, o la presencia aún de algunos síntomas del trastorno de pánico, pero de menor intensidad. Ahora, la terapia cognitivo-conductual puede ser llevada en conjunto con los psicofármacos si es que con el uso de solamente psicofármacos no se ha llegado a una remisión de los síntomas. Y también se recomienda su uso en otros trastornos de ansiedad, por ejemplo, la presencia de un trastorno de estrés postraumático o síndromes depresivos o pacientes que tienen eh, alta suicidabilidad, es decir, pacientes con historias previas de intento suicida o la presentación de ideas de muerte, ya sea con plan o sin plan. Para ampliar un poco más sobre la terapia cognitivo-conductual, lo que aborda son la presencia de temores, temores a la muerte o los temores a tener alguna secuela. Trabaja en los pensamientos que aparecen cuando ocurre un síntoma. Si hay dolor de pecho, eh, si es que el paciente piensa que va a tener un infarto, ¿no? Entonces cognitivamente se trabaja en, en que en realidad no está ocurriendo un infarto, sino es que en realidad lo que está pasando es un ataque de pánico que tiene una cierta presentación de síntomas y que en algún momento va a desaparecer, pero que no significa que físicamente esté enfermo o que tenga algo mal. También evalúa los riesgos de, de cómo inician los ataques de pánico, ¿no? Ya sea porque existe miedo a perder el control o volverse loco. También el riesgo de provocaciones biológicas, ¿no? En- Hay pacientes de que sienten, tienen estos síntomas que hacen que empiezan a gritar, ¿no? O entran en una gran desesperación, ¿no? Entonces se trabaja en que no ocurran este tipo de expresiones. Y por último, el riesgo de recaídas del trastorno de pánico. Bueno, eso sería todo que tenía que presentar para ustedes. No sé si tendrán alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Empezamos con la ronda de preguntas. La estadística en los pacientes con trastorno de pánico con tratamiento, ¿logran curarse por completo o no? Ya en cuanto a estadística, em, bueno, de series americanas, eh, menciona que hay un 7% de prevalencia de esta enfermedad. Por otro lado, se sabe que ocurre más en mujeres que varones y que la idea de inicio puede ser alrededor de los 25 años. En cuanto al tratamiento, como mencioné anteriormente, depende de muchos factores, ¿no? Los antecedentes familiares, ¿no? Si existe comorbilidades psiquiátricas, si por ahí tenemos también que evaluar cómo es que inicia el trastorno de pánico, ¿no? Si desde un inicio el trastorno de pánico tuvo ataques de pánico con sintomatología demasiado intensa, posiblemente va a ser un poco más difícil la remisión total de los síntomas con tratamiento y posteriormente sin tratamiento. Por eso es que el tratamiento suele ser de un año. Cuando llegamos al año de tratamiento sin síntomas, o en todo caso, el paciente ya
sabe manejar eh, la posible ocurrencia de un ataque de pánico, ya tiene técnicas de cómo controlar sus síntomas, de que esto no se exacerbe más, ¿no? Se empieza a empezar un retiro gradual de la medicación. Y en las próximas citas se va cotejando si ha habido, cómo han ido los síntomas, si ha habido nuevos ataques, cómo los ha manejado. Correcto. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo contrarrestar la ansiedad con síntomas físicos con taquicardia? En realidad, esto tiene un lado psicofarmacológico, ¿no? Cuando viene el paciente a nosotros y hacemos el diagnóstico de trastorno de pánico, lo que inicialmente, como mencioné, es, aparte del tratamiento de primera línea que incluye los IRS, podemos darle los ansiolíticos, y se le puede indicar, ¿no? Usted puede tomar de repente clonazepam de 0,5 cada vez que usted empieza a sentir estos síntomas que son característicos de su ataque. Ahora, desde el lado psicoterapéutico, el paciente se le entrena a través de técnicas de relajación, ¿no? O técnicas de respiración, que son una secuencia son una serie de pasos, ¿no? Que eso lo puede aprender a través de un psicólogo, por ejemplo, que nos apoye en este tipo de manejos, ¿no? ¿Ok? Y lo otro también es, eh, el paciente dentro de este proceso se tiene que desestructurar cognitivamente, es decir, el paciente tiene una idea de lo que está pasando e interpreta que esto puede ser un aviso de una enfermedad física, pero esa idea está tan impregnada, esa preocupación está tan presente que se tiene que trabajar una forma de convencerlo, porque no basta con la evidencia de decirle es un trastorno de pánico, o sea, es un trabajo en conjunto con psicología en el cual se le, se le orienta porque es parte de la psicoeducación también de psiquiatría, se le orienta que esto que está sucediendo es una enfermedad llamada trastorno de pánico que tiene estas características, ¿no? Pero además se tiene que trabajar nuevos pensamientos, nuevas ideas de cómo interpretar nuestros síntomas físicos y qué hacer para que nuestros síntomas físicos no se intensifiquen aún más, ¿no? Porque hay que recordar algo. Si uno siente una molestia física y le empieza a preocupar, es posible que se intensifique este síntoma. Y si se intensifica más el síntoma, se va a intensificar mayor la preocupación y empieza un círculo vicioso entre síntomas y pensamiento. Acá lo que hay que decir que los síntomas físicos sí son reales. El paciente no hay que decirle que esos son inventos, no. Sus síntomas son reales, lo que siente sí es verdad. Lo que está sucediendo es que hay una interpretación errónea de lo que está sucediendo, que no es una enfermedad de lo que le está pasando, no es nada físico que se está alterando y que va a tener un mal desenlace. Definitivamente, no está de más hacer algunos descartes, ¿no? Si es un paciente mayor de 40 años que viene a la emergencia múltiples veces, por molestias a nivel del pecho, no estaría nada mal en tomarle un electrocardiograma para descartar alguna alteración eléctrica del corazón, ¿no? No hay ningún problema en eso, ¿no? Como profesionales de la salud, como médicos, eh, si un paciente viene reiteradas veces con la misma molestia, eh, podría ser un trastorno de pánico, pero siempre hay que descartar lo físico por seguridad del paciente. Tenemos una última pregunta, doctor. ¿La ansiedad se puede curar con meditación como ejercicios de respiración? Bueno, la ansiedad por sí misma como parte de la emoción o del ánimo,
puede ocurrir en múltiples trastornos, no solamente en el trastorno de pánico, puede ser como parte de un trastorno depresivo, puede ser como parte de un estrés postraumático, ¿no? O fobias específicas, o la ansiedad social, o lo que antes se llamaba fobia social, ¿no? Entonces, em, en primer lugar, depende mucho de los síntomas que acompañan a la ansiedad, la intensidad de estos síntomas e inclusive la intensidad de la misma ansiedad y cómo esto impacta en la funcionalidad del paciente, o sea, en cómo desarrolla su vida familiar, académica, laboral. Hay pacientes de que cursan con ansiedad, que consideran que es una ansiedad ante un problema que quizás para otros no es muy significativo, pero para él sí lo es, entonces aparece la ansiedad con síntomas. Si es una cuestión que no lo perturba tanto, que no interfiere con su concentración, con su memoria, quizás podría acudir a una psicoterapia, y como parte de la terapia cognitivo-conductual es hacer ejercicios, ¿no? Y quizás con los ejercicios, la meditación, el mindfulness, puede ser una herramienta para que estos pacientes que cursan con ansiedad y síntomas físicos eh, puedan ma- eh, mantenerse más tranquilos y poder desarrollándose normalmente, ¿no? Pero si, s- pero si se observa que es un paciente de que de repente por propia cuenta o por recomendaciones en la cual acude a psicoterapias o él mismo de repente viendo algunos videos donde enseñan cómo hacer técnicas de respiración, técnicas de relajación o yoga, ¿no? Eh, y pese a eso no hay buenos resultados. Sería conveniente que se acerque hacia un psiquiatra para evaluarlo y ver qué tratamiento podría ser óptimo para este paciente. No sé si habrá más preguntas. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Informamos a los participantes que esta y otras telecapacitaciones podrán ser encontradas en nuestro canal de YouTube. Hasta la siguiente telecapacitación. Gracias.